Crecimiento 1. A altas horas de la noche, el gimnasio estaba en silencio. No fue por el tiempo. Había sido así desde que comenzó julio. La mayoría de las llamas que ardían en los corazones de los aprendices durante la admisión se habían extinguido. Por supuesto, no fue su culpa. El entrenamiento, que era difícil incluso para los soldados adultos, continuó para los estudiantes día tras día. Con el sofocante calor del verano añadido a eso, era extraño que la gente todavía estuviera entrenando. Y una de esas personas extrañas era Judith. La chica con el pelo rojo cortado hasta los hombros se empezó a entrenar más. Entrenaba la parte inferior del cuerpo con bandas. Como si eso no fuera suficiente, estaba levantando una barra que tenía discos pesados a ambos lados, lo que la hacía parecer intimidante. A primera vista, se vería como una linda niña de 12 años. Bueno, Judith es un genio. Los instructores de la escuela de Crono seleccionaron y eligieron solo a las personas talentosas del continente, y ella tenía tanto talento como cuerpo para ello. Sin embargo, nunca descansó y continuó el riguroso autoentrenamiento todos los días. La banda que estaba usando no parecía fuera de lo común. Sin embargo, era una banda con un poder mágico de alta resistencia que ninguna persona común podía usar. Sin embargo, esa chica siguió haciéndolo. Ni siquiera se detuvo a pesar de estar cansada. Soportó el dolor incluso cuando su cuerpo se sentía como si estuviera en llamas. Porque la calidad de los músculos cambiaba dependiendo de si el entrenamiento se hacía una o más veces. Judith dejó de usar la banda después de romper su propio récord. Ah. Suspiro. 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 Ella se dejó caer al suelo. Su cabeza estaba mareada y tenía náuseas. Pero se había acostumbrado. Más bien, la sensación de logro que obtuvo al dar ese paso extra hizo que Judith se sintiera feliz. La felicidad se convirtió en satisfacción y la satisfacción pronto se convirtió en consuelo. Habiendo logrado lo que quería, era natural que se sintiera a gusto. Detengámonos con esto por hoy. Fue el momento en que estuvo a punto de levantarse con una sonrisa. Ruido sordo. Humph. Humph. Eu. Eu. Un fuerte ruido vino desde un lado, haciendo que Judith frunciera el ceño. No fue porque odiara el sonido. El hombre que jadeaba estaba haciendo fuertes sentadillas y era natural que sintiera náuseas después de entrenar la parte inferior del cuerpo. Judith también lo había experimentado innumerables veces. El problema era la persona, no el sonido. No, para ser precisos, era el poder mental que mostraba esa persona. Ella murmuró su nombre con el ceño fruncido. Irene Perere. Judith no podía entenderlo. Incluso cuando entró a la escuela, tenía la apariencia más vulgar. Un noble inútil que es mayor que ella y no había logrado nada, sin embargo, el hombre vivió una vida sin ningún problema. Por eso Judith lo ignoró. Tan pronto como lo miró, no quiso acercarse a él, y cuando lo hizo, quiso agarrar su cuello. Al principio, pensó que él no podría mostrar nada en la evaluación intermedia. Fue porque sabía lo duro que sería el ambiente en la escuela. Sin embargo, él todavía está aquí. Un error. Irene Perere, la noble perezosa, era terca. A pesar de que su condición física era muy inferior a la de los demás, participó en el entrenamiento e intentó avanzar. Sin embargo, por mucho que trabaje, el progreso fue lento. Las cosas que aprendió antes de ingresar a la escuela no fueron suficientes para impulsarlo en las filas. Lo que hizo que a Judith le resultara aún más difícil de entender. ¿Cómo puedes seguir avanzando con ese cuerpo? Estaba mucho mejor en comparación con la admisión inicial. Tenía músculos fuertes en su cuerpo y sus habilidades físicas en general, incluida la resistencia, habían aumentado drásticamente. Fue un logro sobresaliente que uno no podría creer a menos que lo vieran con sus propios ojos. Sin embargo, en comparación con Judith, Irene estaba muy por detrás. Significaba que incluso si ambos estaban entrenando durante la misma cantidad de tiempo, Judith había consumido más de su fuerza mental. La fuerza física y mental no eran conceptos separados. Es natural que las personas con más fuerza física sean más flexibles mentalmente.
Pero Irene no parecía estar satisfecho hasta que terminara el día exhausto. Judith se sorprendió. Y molesto también. ¿Soy más débil de voluntad que el tipo que se sabe que es vago? La pelirroja apretó los dientes. Su cabello estaba empapado en sudor, pero parecía como si estuviera en llamas cuando revoloteaba. Incluso Judith lo sabía. No importa qué tipo de persona fuera en el futuro, Irene ya no era vaga. En ese momento, se sintió respetuosa con el estado mental de Irene Perere. Un espíritu de acero. Pero ella no podía admitirlo. Ella no quería admitirlo. Humph. Pensando así, se levantó del suelo. Mirando a Irene, continuó su entrenamiento. Ese día, Judith solo salió de la sala de entrenamiento después de que Irene se fue. Una sonrisa apareció en su rostro mientras se dormía después de la ducha. ¡Wow! Un poco antes de que Judith se durmiera. Después de un duro día, Irene se acostó en la cama. No le importaba que saliera de la sala de entrenamiento antes que la pelirroja. Fue porque no estaba compitiendo con otros. Completa las series y descansa a horas determinadas. Eso era todo lo que necesitaba hacer. Ilia dijo que estaba bien. No seas demasiado consciente de los demás y avanza a mi propio ritmo. Eso estuvo bien. Al hombre de su sueño también le importaba su entrenamiento. Irene, que recordó su apariencia una vez más, pensó en otra persona esta vez. Judith. Era increíblemente fuerte para una niña de 12 años. Sus habilidades generales, como resistencia, fuerza, agilidad y flexibilidad, no eran comparables a las de él. Y esa niña fuerte seguía mirando a Irene estos días. Por supuesto, Irene no era tonta. Entonces sabía lo que significaban esos ojos que lo miraban. Ella está empezando a tomar conciencia de mí. No era solo ella. Junto con Judith, Brad Lloyd, que era excelente, y los otros niños con un talento sobresaliente miraban a Irene. E incluso los aprendices que estaban en el rango inferior desconfiaban de Irene. Era una atmósfera completamente diferente a la de los primeros días de la admisión, donde la gente lo ignoraba y lo ridiculizaba. Se siente raro. Vivió toda su vida haciendo que la gente lo señalara con el dedo. Incluso Irene sabía de las calumnias y los chismes que corrían por sus espaldas. Sin embargo, no planeaba cambiarse a sí mismo. Al principio, no le gustó, pero luego comenzó a no considerar las palabras. Era ese tipo de persona y estaba seguro de que viviría así toda su vida. Y ese sentimiento de desesperación continuó hasta los 15 años. Pero no más. El caballero errante Bran Somerville, a quien Irene nunca conoció, había reconocido el arduo trabajo de Irene. El noble de alto rango, Brad Lloyd, se había vuelto cauteloso con él. La inigualable Judith, que nunca se preocupó por nadie, estaba tratando de competir con él. Todos estos fueron como milagros que nunca antes había imaginado. Dejemos de pensar. Irene negó con la cabeza mientras estaba acostado en la cama. Para ser honesto, no fue un mal presentimiento. Pero no estaba seguro de cómo se suponía que debía sentirse. La puerta al corazón del niño era demasiado estrecha para disfrutar de una evaluación positiva por primera vez en su vida. Por otro lado, había mucho miedo. Por eso decidió pensar en otras cosas. ¿Por qué te estoy ayudando? Bien. No me gusta cuando las personas se forman opiniones sobre los demás sin conocerlos realmente. No se preocupe por lo que sucede detrás de usted. No hay necesidad de preocuparse por mí tampoco. ¿Volvemos a correr? Cuando se le preguntó por qué estaba ayudando, esa fue la respuesta de Ilia. No fue una respuesta convincente. Ella no era del tipo que se preocupa por otras personas. Tampoco tenía un ardiente sentido de la justicia ni una personalidad comprensiva. Irene era el tipo de persona que podía saber cómo era una persona mirándola a los ojos. Se sentía extraño como ella era considerada con su situación. Debería haber otra razón. Después de pensar por un momento, Irene negó con la cabeza. Otro problema que no tuvo respuesta. Además, perdió media hora pensando en cosas inútiles. No debería haber hecho eso. Durante los últimos meses,
Había sido muy consciente de lo vital que es el descanso. Además, en el caso de Irene, hubo otra cosa. El hombre desconocido apareció en su sueño. Gracias a eso, el niño pudo fortalecer su mentalidad constantemente. Pudo saludar a la mañana con el mismo espíritu que ayer. Es difícil luchar contra la necesidad de aferrarse a una espada, pero un poco más, y entonces podría sostenerlo de nuevo. Irene cerró los ojos mientras tocaba el colgante de espada que le había regalado su hermana menor y se quedó dormido. El día siguiente. El sueño que tuvo fue diferente al habitual. Saludó la mañana con un corazón diferente al de antes. Crecimiento 2. Amanecer. Irene se despertó más temprano de lo habitual, con la mirada perdida en el techo. Después de un rato, se levantó de la cama y miró por la ventana. Una escena familiar. Una habitación familiar. El paisaje que se detuvo, el olor de la hierba, los sonidos de los pájaros, todo lo que era aburrido y amigable al mismo tiempo. Todo lo que vio fue igual que ayer. Pero eso no sentía lo mismo en su corazón. Reflexionó en silencio sobre el sueño de anoche. Ha pasado mucho tiempo. Un sueño que no había tenido recientemente. Pero antes de que apareciera el hombre, era un sueño que tenía al menos una vez a la semana. Era un dulce paraíso, como un sueño. Todo estaba oscuro pero tenía una sensación acogedora, y aunque se sentía lleno de algo, el espacio no estaba tapado. Más bien, se sentía cálido y nostálgico, e Irene, cuando era niña, solía obligarse a dormir usando ese sueño. Debido a que era una ilusión, lo creó al ser sostenido en los brazos de su madre moribunda. Derecho. Solo una ilusión. El niño sabía desde hacía mucho tiempo que no eran los brazos de su madre. Pero Irene no pudo irse. Cuando Irene abrió los ojos, tuvo miedo de la ansiedad que se apoderaba de él, y si se levantaba de la cama, tenía miedo de las miradas de quienes lo rodeaban. Fue difícil de soportar. Por lo tanto, el niño que sufrió el accidente se fue a dormir y poco a poco se obsesionó con el lugar oscuro de sus sueños. Sin embargo, hoy no. La espada gris plateada iluminó la oscuridad de su sueño. En el momento en que apareció frente a él, se sintió como un pilar de luz cálida, e Irene sostuvo la espada. Fue porque no había agarrado uno en 4 meses. Así que el chico lo agarró y lo balanceó tan fuerte como pudo. Como haría el hombre de los sueños en innumerables ocasiones. Entonces, el velo negro que había estado bloqueando su visión se abrió y se derramó una luz brillante. Más brillante, cálido y puro que cualquier energía que haya sentido. Irene Perere, quien escapó de la prisión, sintió que su corazón se iluminaba. Con los ojos cerrados, Irene supo cuánto más clara se sentía su mente. Y ese sonido persistente, incluso después de despertarse, sumergió todo su cuerpo en varias emociones. «Es hora de salir», murmuró Irene en voz baja. Él lo sabía. En cuanto al hecho de que estaba obsesionado con estar en los brazos de su falsa madre se sentía bien, sabía que solo serviría como un obstáculo para su crecimiento futuro. Y hoy, finalmente, logró superarlo. Abrió la ventana y respiró hondo. Vamos. Nunca lo olvidaría. Los recuerdos del pasado le dificultaban seguir adelante, pero eran preciosos para él. Incluso ahora, 10 años después, el corazón de Irene latía por su madre, extrañándola. Sin embargo, no iba a estar atado a esas emociones. Nunca. Con eso en mente, Irene salió de su habitación. Y caminé para el entrenamiento matutino. Pasar el día igual que ayer. Nada ha cambiado. Pero esa no era la verdad. Dentro de Irene estaba ocurriendo algo más grande. Probablemente sepas lo que voy a decir. Después de todo el entrenamiento sangriento, todos los futuros aprendices de Cronos se reunieron en el auditorio. Fue porque Ahmed tenía un mensaje para ellos. Naturalmente, los niños sabían lo que iba a decir. Habían pasado 3 meses y 20 días desde que ingresaron a la escuela. Fue ese momento. La evaluación intermedia. El silencio llenó la habitación. Todos miraron al instructor con expresiones nerviosas. La evaluación intermedia fue completamente diferente a la prueba de aptitud física,
que los niños experimentaron por primera vez después de ingresar a la escuela, o las pruebas mensuales. A diferencia de las pruebas anteriores, donde los resultados no tuvieron ningún efecto en su vida en la escuela, esta prueba decidiría qué alumnos empacarían sus maletas. Nunca debería renunciar. No importa lo difíciles que se pongan las cosas aquí. He soportado ese horario infernal durante 4 meses, ¿y quieren que vuelva a casa? No. Veré a mis padres solo después de la evaluación final, cuando tengamos tiempo para las vacaciones. Incluso si tengo que morir, no dejaré este lugar. Yo nunca. Todos estos ojos aterradores miraron al instructor. A pesar de que eran solo niños de 12 a 13 años, lograron aguantar el entrenamiento infernal. Por lo tanto, miraban a Ahmed con confianza. Por supuesto, ninguna cantidad de confianza en sus rostros persuadiría a Ahmed, quien alcanzó las mayores alturas. Al contrario, el instructor sonrió. Nada mal. Son más fuertes que el último lote. Le hizo sentirse tan orgulloso de ver que estos tipos que estaban decididos a enfrentarse al mal serían sus estudiantes. Los sentimientos de ser maestro se fortalecieron al ver a los niños. Unas 30 personas más o menos. A pesar de la presión de la prueba, pocos alumnos mantuvieron la calma. Todos tenían algo en común. El hecho de que fueron los máximos anotadores en la evaluación del mes pasado. Fue por el autoentrenamiento que hicieron incluso en el calor. Conociendo sus fortalezas, no tenían ninguna duda sobre ser eliminados de las elecciones parciales. Lo que significaba que estaban a gusto. No te estreses. La evaluación es absoluta. Si tengo fe en sus habilidades, no hay razón para preocuparse. Eso estuvo bien. Ahmed murmuró para sí mismo. Odiaba más a los descarados bastardos, pero no era tan descarado para mostrar sus sentimientos. Más aún porque era un adulto. Se echó a reír y aplaudió. Entonces, la magia apareció frente al auditorio. Apareció una pantalla rectangular con información detallada sobre el mapa del curso para el periodo intermedio. Los ojos de todos los alumnos los siguieron rápidamente. El ya silencioso auditorio se volvió aún más silencioso. Sin embargo, la atmósfera se rompió con el tiempo. Sin saberlo, suspiros, gemidos y juramentos en voz baja brotaban de la boca de los niños. «¿Estás loco?» «Disparates. ¿Cómo podemos hacerlo en ese momento?» «Extraño. No importa cuánto lo piense, esto es demasiado. ¿No está mal escrito el límite de tiempo? ¿O el número de repeticiones?» «No está mal». Ante las palabras de Ahmed, los alumnos se quedaron en silencio. Y parecía que estaban a punto de llorar. De cualquier manera, Ahmed decidió explicar. Como puede ver, no hay nada especial. Los primeros 5 pasos son lo que aprendiste en los últimos 4 meses, sin mencionar correr y nadar. Solo necesitas completarlo dentro del tiempo establecido. Independientemente del rango. Una explicación sencilla. Pero no fue tan fácil. El número de movimientos repetitivos que verifican la capacidad general del cuerpo a lo largo de todo el recorrido fue para verificar la fuerza muscular, la agilidad y la resistencia, un recorrido de altibajos y arena. El curso de natación al final fue mediocre. Sin embargo, incluso los 30 o más aprendices confiados que miraron el tiempo se pusieron rígidos. Al ver eso, Ahmed sonrió. Le gustó la expresión de sus rostros. Él continuó. La evaluación intermedia comenzará exactamente 10 días después a las 9 de la mañana, al final del mes. Como es una evaluación absoluta, espero que muchos de ustedes pasen. Ah, por cierto, los 5 primeros recibirán un premio personal del maestro. Espero que esto los motive a todos. Se suponía que eran buenas noticias, pero los niños no respondieron. Era una situación imposible donde su pase en el curso parecía difícil, y pensar que su maestro de escuela les daría un premio estaba muy lejos. Por supuesto, Ahmed lo sabía. Sonriendo, habló. No habrá clases durante los próximos 10 días. El resto del tiempo, excepto las comidas, se puede gastar libremente. Puedes descansar o entrenar, buena suerte. Ahmed y los asistentes salieron del auditorio.
Los niños miraron sin comprender durante mucho tiempo. Por supuesto, fue solo por un tiempo. Los niños, que se dieron cuenta de la realidad, gritaron desesperados. ¡Ah! Están siendo demasiado duros. ¡Puaj! Sabía que menos de 20 personas se quedarían después de la mitad del periodo, pero ¿cómo es que la mitad de periodo se volvió tan ajustada? Entonces, ¿podrán venir 20 personas dentro del límite de tiempo? Incluso si lo intentamos con nuestra suerte. No creo que haya 20 personas, ya. ¿No es esto lo que deberías esperar? Bien, no puedo volver sin aprender nada sobre la espada. Fue como un campo de batalla. No eran muy mayores, pero los niños estaban dispuestos a dedicar su vida a empuñar la espada. Por lo tanto, cuando se acercaron paredes más grandes, no pudieron evitar estremecerse de frustración. Incluso en ese caos, había una persona tranquila. Sir Lloyd. ¿Estás bien? Por supuesto que está bien. ¿Sir Lloyd es como usted? No solo aprobará, sino que también obtendrá el premio personal del maestro. Bueno, lo sé, pero solo estaba preguntando. No te preocupes por eso. Ustedes también pueden hacerlo. ¿De verdad? Correcto. Será una llamada cercana, pero si puedes moverte con todas tus fuerzas, es posible. ¿Me creerás? Voy ya. Con voz chillona, gritaron. Brad miró a algunos otros niños. Entre los 30 primeros, hubo algunos que tenían las mejores habilidades. Ilya Lindsay, Judith. Algunos otros que no fueron un gran factor de riesgo. Definitivamente estaba entre los 5 primeros. Asintió y miró al último chico. Es extraño. Un tipo que continuó su entrenamiento estaba parado allí. Era un tipo que no había subido ni siquiera a los rangos medios. Irene Perere. Esta vez fallaría. Contrariamente a su primera impresión, Irene parecía tener el orgullo de un noble, pero había una brecha en el periodo de entrenamiento entre él y los demás. Pero... ¿por qué? ¿Por qué se ve así? No podía entenderlo. Por lo general, era un tipo extraño, pero hoy estaba aún más extraño. Aunque el rostro lucía igual, la sensación se sentía diferente. La Irene de hoy estaba haciendo que incluso el corazón de su rival Judith palpitara más. Supongo que no soy el único que siente la diferencia. Todos excepto Ilya Lindsay. Judith, que estaba en la cima, y él y la mayoría de los demás aprendices miraban a Irene Perere. A Brad Lloyd no le gustó eso. Se obligó a apartar la mirada mientras hablaba con sus seguidores. Comencemos lentamente con el curso, para entenderlo. Sí. Sí. Sir Lloyd. Comprendido. Lloyd y los otros niños también abandonaron el auditorio en grupos de 3 o 4. Otros se movieron individualmente, como Judith o Ilya. Irene fue la última. Mientras acariciaba su colgante, cerró los ojos, se sumergió en sus pensamientos y siguió adelante. No importa cuánto pensara en ello, solo había una cosa que podía hacer. Durante los 10 días restantes, tuvo que hacer todo lo posible. Independientemente de las posibilidades de éxito. Y después de una semana. Es mucho mejor verlo por nosotros mismos que escucharlo. 3 días antes de la evaluación donde se decidiría el destino de los aprendices. Apareció el maestro de la escuela de esgrima Crono, de renombre en todo el continente. Jan. El maestro de escuela de Crono y un gran nombre que nunca se deja de lado cuando se habla de los caballeros más fuertes del continente. Una existencia que trasciende el estatus y el linaje, capaz de poseer mucha más riqueza y fama si se desea. Al escuchar solo esa explicación, parecería que era una persona inaccesible, pero equivocada. Mira aquí. ¿Dijiste que eras del reino de Adán? Sí, sí. Trabajo como mercenario en Adán. Aunque no soy un espadachín, es un honor conocer a Sir Jan, que es el pináculo del Crono. No, no hay necesidad de tal pretensión. ¿Qué edad parezco? ¿Eh? La gente de Adán tiene un amor especial por su cultura y arte. Yo soy el mismo. Entonces dime, ¿cuántos años tengo? S.
45. Ante las palabras del asistente, que sudaba profusamente. Fue una mentira descarada. Ian tenía 90 años y parecía 70. Sin embargo, Ian sonrió ampliamente ante las palabras. Ian, que tocó los hombros del asistente, sonrió mientras miraba al instructor Ahmed. Has elegido a un muy buen asistente, Ahmed. Me gusta esto. Sí. A partir del próximo mes, su salario se duplicará. Sí, maestro de escuela. Bien, ¿cuántos años me ven los otros asistentes? ¿Es más joven que los 50? No. No importa cuánto mire. ¿Tienes 45 años? Esperar. De alguna manera, pareces tener poco más de 40. Bastardo, si lo dices así, ¿cómo puedes? Ian sonrió cuando hizo la pregunta, y los asistentes escupieron edades ridículas. El estado de ánimo inicialmente congelado, se liberó rápidamente. Fue natural. Porque Ian era famoso por su buena personalidad y su no abuso de autoridad. La gran personalidad de Ian también jugó un papel importante en el hecho de que los caballeros de Crono recibieron mejores evaluaciones. Sin embargo, Ahmed y Karaka permanecieron en silencio y miraron al maestro de escuela, que estaba bromeando. Ciertamente, es difícil encontrar una persona con la misma personalidad que nuestro maestro de escuela. Aunque tuvo una gran influencia, Ian no era codicioso. Más bien, valoraba la caballería más que otros caballeros y trabajaba más duro por la salvación de las personas que los sacerdotes. De vez en cuando, incluso una persona descarada con una actitud que se reuniera con Ian nunca volvería a mostrar la misma actitud. Sin embargo, los dos instructores tenían miedo de su maestro de escuela. Fue porque fueron testigos de lo que se esconde detrás de esa expresión pacífica. Quizás hay cosas que no he visto. Lo he estado observando durante más de 30 años, pero todavía no sé nada sobre el maestro de la escuela. Fue cuando se perdieron en sus pensamientos. El maestro de escuela, que estaba intercambiando chistes, volvió lentamente su mirada hacia los dos. Los dos tragaron saliva. Este hombre de buen corazón a veces parece un anciano del campo. Con una cálida sonrisa, habló. Entonces, ¿hasta qué punto los aprendices han podido lograr? Debo echar un vistazo. Ese chico no es tan malo. ¿Ese tipo no parece nada? Ha estado descuidando el entrenamiento recientemente. La parte inferior del cuerpo está un poco débil. Desgraciado. La gente que ocultaba sus identidades vigilaba a los estudiantes. Ian, el maestro de la escuela, miró hacia atrás a los niños que se estaban entrenando por sí mismos. Sin embargo, su juicio fue correcto. Incluso más que los asistentes que habían estado con los aprendices durante los últimos 4 meses. ¡Wow! ¿Puedes saberlo con solo mirar la forma en que corren? Con solo ver a ese niño parado allí, Sirian pudo reconocer el problema con su flexibilidad. Por supuesto que puede. Ahmed sonrió al escuchar a los asistentes susurrar. Incluso él, que tenía muy buenos ojos, era como una luciérnaga frente al sol en comparación con Ian. No había ningún ser humano con una visión más profunda que Ian en el continente. Por supuesto, Karaka tuvo el mismo pensamiento. A diferencia de los asistentes, los dos siguieron a Ian en silencio. Aunque lamentaba los estándares de referencia cruzada mucho más estrictos que tenía Ian. Sin embargo, hubo un aprendiz que hizo que incluso Ian despertara su admiración. Era Brad Lloyd, el noble del reino de Gerbere. Al ver al niño repitiendo los ítems de la mitad del periodo mientras sudaba profusamente, Ian mostró una reacción positiva. Parece que ha entrado un buen chico. Es el hijo mayor de la familia Lloyd. Es inteligente y talentoso. Veo. Se puede ver que está ajustando sus condiciones de acuerdo con la evaluación. Además, mirando su cuerpo, parece que no descuidó su entrenamiento hasta ahora. Pensando, las palabras de Ian se calmaron. No era como el maestro de la escuela, y los instructores estaban ocultando sus esperanzas a los estudiantes. Aunque era algo arrogante, Brad Lloyd tenía un talento excelente, que todos apreciaron. Cuando fue elogiado, solo terminaría trabajando más duro. Bien. Ese también es bueno. ¿Se ve mejor de lo que pensaba? ¿Es porque todo el mundo parece estar trabajando duro?
Ja ja ja. Afortunadamente, desde entonces, varios aprendices han recibido buenas críticas. Como resultado, los rostros de los instructores se iluminaron. Fue natural. Estaban los tipos que hacían rodar y correr a los aprendices todos los días. Fue porque querían que a los aprendices les fuera bien, así que los empujaron más allá de sus límites. Y cuando una chica apareció frente a ellos, todos no tuvieron más remedio que contener la respiración. Un genio que iba a ser el número 1 del continente. Un monstruo que nunca perdió los ojos de Yan. Ilya Lindsay. De hecho, ¿qué tipo de evaluación le dará Sir Yan? Incluso si es Sir Yan, se sorprenderá con ella. Wow, solo unas pocas personas en la historia son tan hábiles para alguien de su edad. ¿Fueron correctas las predicciones de los asistentes? Un poco más, y ella sería la espadachín genio de su escuela. Incluso los asistentes pudieron sentir la diferencia entre su grandeza y sus esfuerzos. Sin embargo, las palabras que salieron de la boca de Yan después de mucho tiempo fueron diferentes de sus pensamientos. Un niño tan lamentable. Ella debería caminar por el camino que sea adecuado para ella, ¿por qué caminar por el camino de otra persona? Quizás el mundo la hizo así, Pesach. Desearía que llegara un día en el que dejara de arrepentirse. Todos los asistentes estaban desconcertados por sus palabras. Y el maestro de la escuela y los dos instructores tenían expresiones tristes en sus rostros. Por supuesto, no podían preguntarle a nadie por qué dijo eso. En silencio, continuaron como si nada hubiera pasado y, finalmente, se encontraron con otro aprendiz. Cuando Yan preguntó: ¿Es ese niño? Sí. Ya veo, sé por qué estás preocupado. Por supuesto, pero ella no nos escucha. Probablemente sea la más terca de todos aquí. El instructor Karaka tragó saliva mientras miraba al estudiante. Una chica de mal genio que intenta parecerse a un chico. Prácticamente estaba abusando de su cuerpo. A diferencia de los otros aprendices que solo trabajaban para mantener su condición durante la mitad del periodo, el entrenamiento de Judith fue diferente. Estaba abusando de su cuerpo como si no hubiera un mañana. Tienes que detener eso. Incluso Yan tuvo la misma idea. Los músculos de su cuerpo eran excelentes y la capacidad de recuperación parecía excelente. La llamada Judith nació con un cuerpo bendecido. Sin embargo, incluso los bienaventurados tenían un límite. ¿No podría ser un poco misericordiosa con su cuerpo en lugar de someterlo a un entrenamiento excesivo? Yan, que sabía eso, se acercó lentamente a la pelirroja. Uno de los asistentes, que vio eso, le preguntó a Ahmed: ¿La detendrá? Sí. Y probablemente lo entenderá después de un par de palabras del maestro de la escuela. ¿Es eso así? Bueno, si ella sabe que él es el maestro de la escuela. Ahmed negó con la cabeza. Yan no era de los que oprimen a la gente al revelar su identidad. Nunca revelaría que es el maestro de escuela del crono. Pero, si el niño de 12 años sintiera la sinceridad, el peso y la emoción de sus palabras, no habría otra forma que detenerse. Tiene curiosidad. ¿Qué llevó a ese niño a ese punto? Tenía que haber alguna razón. ¿Quería tomar la iniciativa sobre Ilya? ¿O fue su rival Brad Lloyd? ¿Qué no? Fue el momento en que Yan estaba pensando. La caminata de Yan terminó. Y Judith todavía estaba levantando pesas hasta el punto en que parecía que iba a vomitar. Karaka se acercó a Yan y le preguntó: ¿Maestro de escuela? Jaja. De hecho, es una terca. Increíble. Ignoró las palabras del maestro de escuela. En este punto, quedó claro. Judith era la más terca de Crono. Pero eso era una cosa, y la curiosidad de Yan aumentó. Ahmed, que estaba junto a Karaka, hizo otra pregunta. ¿Escuchaste la razón? ¿Por qué diablos está haciendo eso? Ni siquiera nos dijo. Irene Perere. ¿Eh? Ah, sí. Ahmed se sorprendió por el nombre. Pero luego se calmó. Irene Perere, una aprendiz sincera. Como se dijo, el niño también continúa con su entrenamiento excesivo estos días, como Judith.
Supongo que sí. Quizás la razón por la que Judith está haciendo eso. Correcto. Por eso. Ian asintió con la cabeza. Un chico mucho más débil que ella entrenaba todo el día, así que, ¿por qué debería detenerse? Ian dijo que debería detenerse primero si le apetecía, pero Judith dijo que solo se detendría después de Irene. Ahmed, que escuchó el nombre de Irene, pensó. Bueno, si se trata de eso, entonces deberíamos detener a Irene. ¿Esa es tan imprudente como ella? Él no es de esa clase, pero, esta vez, es el mismo. Incluso cuando le decimos que se detenga, no escuchará. ¿Y sus habilidades? Honestamente, no está cerca de Judith. Apenas entró en los rangos medios, y hay muchos que lograron crecer. Eso era cierto. Y por eso nunca pensaron que Judith sería consciente de Irene. La gente compite con aquellos que están en el mismo nivel o rango que el suyo. Lamentablemente, Irene Perere no estaba en ninguna parte al mismo nivel que Judith. Bueno, ¿debo echarle un vistazo? ¿Qué está haciendo? Hablando, el maestro de la escuela salió de la habitación. Y sin dudarlo, se movieron en dirección a la segunda habitación. Judith le habló de la habitación de Irene. Los instructores pudieron ver lo emocionado que estaba Ian al conocer a ese niño. No es tan bueno como aprendiz. Él es bueno, pero hay muchas áreas que Irene necesita desarrollar. Honestamente, existe una alta posibilidad de que falle en la mitad de periodo. Sirian se sentirá decepcionado. Incluso Karaka y Ahmed no pudieron ocultar sus pensamientos negativos sobre Irene. Sin embargo, la expresión de Ian al entrar en la sala de entrenamiento era más seria de lo que pensaban. Pasó 1 minuto. Pasaron 2 minutos. Pasaron 5 minutos y más. Todo lo que hizo Irene Perere fue repetir el mismo entrenamiento de menor peso que hizo Judith. Mejoró mucho, pero eso no significó que fuera genial. Pero ese no fue el caso de Ian. Sus ojos, claros y profundos como un lago, observaron el cuerpo. Después de 30 minutos, el anciano habló. Iba a detener al chico y a Judith, pero supongo que no puedo. ¿Qué quieres decir? Fue Irene Perere. ¿Déjalo en paz? Bien, no pares hasta que se rinda. Incluso si no llega a la evaluación intermedia. Una orden inesperada. El estado de ánimo se volvió extraño. Todos, excepto Ian, seguían confirmando lo que significaban las órdenes. Humph. 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 Y el noble perezoso continuaba con su intenso entrenamiento, sin darse cuenta de que la gente lo estaba mirando. C14, crecimiento, 4. ¿Cómo se relaciona la fuerza física y mental? No era una pregunta con respuesta. Ambos son difíciles de comparar y el caso varía para cada persona. Pero las personas que dependían del entrenamiento de su cuerpo, especialmente los caballeros y los soldados, darán la misma respuesta. Una mente sana reside en un cuerpo sano. Sí, la mayoría de la gente pensaría que la mente y el cuerpo tienen una fuerte relación de crecimiento. Entre ellos, piensan que el crecimiento del cuerpo es lo primero y lo que sigue la mente. Es natural. ¿Sería fuerte el poder mental de un niño que nunca ha hecho nada difícil en su vida, o el poder mental de un caballero que superó el dolor y el aburrimiento blandiendo la espada todos los días durante 10 años, entrenando su cuerpo, superará el dolor? Bastante convincente que incluso un mercenario ignorante aprendería. El instructor Ahmed mantuvo esa opinión durante mucho tiempo. Entrenando día y noche, el cuerpo iría superando los esfuerzos poco a poco, y soportaría cada día más dolores. En ese proceso, la fuerza mental también crece. Así como las fibras musculares se rompen y recuperan, también hay músculos invisibles en la mente humana. Obviamente. La mente controla el cuerpo. La evaluación del maestro de escuela de Crono, Ian, sobre Irene fue diferente a la de Ahmed. Por supuesto, no fue incomprensible. Es algo que todo el mundo ha escuchado. La historia de una madre que ejerce una fuerza sobrehumana para salvar a su hijo que estaba a punto de ser aplastado por una piedra. Pero nunca pensaron que se aplicaría a este caso. Ahmed no dejó de hablar con Ian, y a Ian no le importaba lo que Ahmed estuviera diciendo.
Simplemente continuó pensando mientras tocaba la taza de té, que se había enfriado hace mucho tiempo. Extraño. Extraño también. Por supuesto, no es imposible. Porque hay casos en los que el poder mental domina el cuerpo resultando en un poder enorme. También he recibido esa ayuda en tiempos desesperados. ¿Y tú? Solo una vez. Yo también. Pero es un milagro que funciona solo en situaciones momentáneas. Como continuamente. Nunca había tenido una mentalidad tan férrea en mis 90 años de vida. Al decir eso, Jan cerró los ojos. Y recordó la imagen del aprendiz que vio, Irene. El tremendo poder en ese lamentable cuerpo. Un cuerpo que está creciendo a la fuerza para ponerse al día con el poder mental supremo, o más bien evolucionando. Aunque era evidente que alcanzó su límite, el aprendiz siguió moviendo su cuerpo hacia adelante. Jan no tuvo más remedio que sorprenderse cuando su sentido común sobre el entrenamiento había sido destruido. La palabra magia no será suficiente. Era como si alguien le hubiera lanzado algo de magia. Un poder mental que estaba manteniendo la fuerza de su cuerpo, evitando que los huesos se rompieran y absorbiendo la energía del mundo para recuperarse. Luego, después de aplicar suficiente peso al cuerpo, la energía mental estaba repitiendo el mismo proceso. Jan respiró hondo. Un soplo de anticipación y un poco de éxtasis. El futuro del niño se estaba imaginando en su mente. Jan abrió los ojos y habló. Como dije antes, no toques a Irene por un tiempo. Sí. Sí. Ahmed y Karaka respondieron. No quiso dejar que Irene arruinara su cuerpo. Pero porque sabían que el maestro de escuela sabía algo. Y en las siguientes palabras, estaban nerviosos. Por cierto, la niña, Judith. S. Para detener a Judith, Irene tuvo que detenerse. Pero ahora no podían hacer eso. Las arrugas en la frente de Jan se profundizaron. Tenemos muchos aprendices únicos esta vez. En otras ocasiones, era difícil ver incluso a 4 talentosos, jaja. La risa de Jan resonó por la habitación. La mitad del periodo determinaría el aprobado y el fracaso. La mayoría de los niños se mantuvieron en una forma óptima. Todos los mejores, Ilya Lindsay y Brad Lloyd y los otros niños también. Solo unos pocos tensos no pudieron soportar la presión y corrieron. Sin embargo, Judith es una plebeya. E Irene Perere entró con el estigma de ser una vagabunda. Ambos eran diferentes. Continuaron su entrenamiento desesperadamente como si hubieran olvidado lo que sería el mañana. Esos locos bastardos. ¿Realmente se han vuelto locos? ¿Qué están pensando? Sus cuerpos colapsarán, no podrán participar mañana. Demasiado. Si se tratara de una evaluación, sería una buena combinación para esos dos. Al mirar a esos dos, los otros niños negaron con la cabeza. Incluso Brad e Ilya, que regresaron a sus habitaciones, se sorprendieron. Sin embargo, no se detuvieron. Y llegó la noche. Ruido sordo. Pantalón. 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 Sentada en el piso exterior, Judith miró la sala de entrenamiento interior. Las luces brillaban en el interior. Estaba claro. Ese tipo no había dejado de entrenar. Eso aterrorizó a Judith. Por primera vez, sintió una sensación de derrota que no había sentido ni siquiera con Ilya Lindsay. Loco bastardo. Esa maldita cosa. Pan, ¿cómo va a hacer la prueba? Idiota, estúpido, bastardo, patético. Un aluvión constante de malas palabras dirigidas a Irene. La chica que estaba sentada allí se dirigió al dormitorio. Ella nunca retrocedió. Dormir lo suficiente fue esencial para realizar la prueba. Un pensamiento razonable consoló a Judith, pero no la hizo sentir mejor. Fue porque lo que la guió hasta ahora había sido su espíritu ardiente, no su razonamiento. Pero ella no pudo evitarlo. Cualquier otro entrenamiento no era razonable. Mañana te destruiré. La pelirroja se cepilló los dientes, se lavó y se acostó en la cama. Aunque todos los alumnos se quedaron dormidos. Incluso en las últimas horas,
Irene Perere no dejaba de moverse. Humph, oh humph. Sus músculos se estaban moviendo. Hug. Hug. La sangre seguía fluyendo por su cuerpo. Como resultado, el oxígeno, los nutrientes y la energía desconocida llegaban a todos los rincones de su cuerpo. El cuerpo, que había sido dañado, estaba siendo restaurado mientras se movía nuevamente. ¡Ay! Por supuesto, el proceso no fue sencillo. El dolor era indescriptible porque tardaría varios días en recuperarse. El dolor era demasiado para que cualquier persona común se rindiera de inmediato. Cualquier persona se caería al suelo y estallaría en llanto. Pero no Irene Perere. El niño que salió de su caparazón ya no era un niño. Un poco más, puedo hacer un poco más. El dolor que superó con creces la primera prueba de aptitud física le llegó con cada entrenamiento. Pero Irene siguió moviéndose a pesar de que las olas lo paraban. Una y otra vez. Olvidar el tiempo, el dolor o recordar los malos recuerdos del pasado, olvidar todas las pequeñas cosas que le molestaban. Como el hombre de sus sueños, cuando solo trabajaba para avanzar hacia su objetivo. Irene Perere podía sentirlo. Significaba que las limitaciones del cuerpo que lo había estado bloqueando se habían hecho añicos. Irene dejó de moverse y bajó la cabeza para mirar su cuerpo. Empapado en sudor como si lo hubiera golpeado la lluvia. Agradeció el leve sabor salado del sudor y un olor extraño peor que el hedor del sudor. Aún así, no se sintió mal. Fue reconfortante para él. Irene se quitó la camiseta y salió de la sala de entrenamiento. Silbido. El viento de la mañana sopló, barriendo su cuerpo frío. Instantáneamente se sintió mejor. Irene se movió con una sonrisa más brillante que la que tenía el día que ingresó a la escuela. Silbido. Sus puños se movían más rápido que antes. ¡Pa! Su cuerpo saltó más ligero y alcanzó un punto más alto que antes. Lo mismo ocurrió con otras acciones. Incomparable a los días anteriores, Irene Perere sintió curiosidad y un poco de ansiedad al mismo tiempo que su cuerpo se movía con soltura. ¿Qué es? Los últimos 10 días, Irene se había rendido a su instinto. No era algo de lo que estuviera seguro. Fue como sostener una espada por primera vez. Como si no pudiera soportar no empuñarlo, un impulso de no correr se apoderó de él. Mucho más que nunca. Gracias a eso, parecía mejor pero un poco incómodo. Después de todo, esta vez, recibí ayuda de los sueños. Confundido. Solo por un momento. Respiró hondo, cerró los ojos y los abrió. No nos enfoquemos en cosas que no podemos resolver. En su lugar, piense en lo que se puede hacer y consígalo en el futuro. Una lección preciosa que se dio cuenta después de tener los sueños. Irene Perere, que rápidamente pensó eso, volvió la cabeza. Algunas personas lo siguieron fuera de la segunda sala de entrenamiento. Personas que probablemente lo vieron entrenar toda la noche. Ahmed, Karaka, Runtaral y un anciano. Al ver sus expresiones, preguntó Irene. ¿Cuántas horas faltan para la mitad del periodo? Quedan 15 minutos. Es bastante estrecho. ¿Llegué tarde? ¿Qué? Ja 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 ja. Irene hizo esa pregunta con una mirada inocente. Al ver eso, el anciano se echó a reír. Deteniéndose después de un rato, habló. La condición física de los otros aprendices es la mejor. Ha pasado un tiempo desde que los demás se relajaron. Por otro lado, has trabajado demasiado tu cuerpo hasta ahora, como un oso tonto. ¿Incluso entonces, te lo tomarás en serio? Sí. Bien. Vayamos a la mitad del periodo. Ian tomó la iniciativa. E Irene, que no podía entender al anciano, se movió lentamente. Siguiéndolos, se dio cuenta de que los tres tenían expresiones serias. Finalmente, la evaluación intermedia, que determina el futuro de los futuros aprendices, estaba a punto de comenzar. Evaluación intermedia 1. Temprano en la mañana. El salón de la escuela de esgrima Crono estaba abarrotado de gente. Y el motivo fue la evaluación intermedia.
Dado que la prueba dependería básicamente de la suerte de los posibles aprendices, se contrató a un par de espadachines para que el personal ayudara con el proceso. Uno de ellos era un mercenario calvo que hablaba. Bien. Voy a ser asistente para la prueba física de niños pequeños. Sí. Bueno, es un buen pasatiempo. Es seguro y la paga no es tan mala. La persona que recibió las palabras tuvo un pensamiento similar. Tenía experiencia como asistente de pruebas para una agencia de mercenarios, pero todos los participantes eran adultos. Por otro lado, esta vez, estaban supervisando a niños de entre 12 y 13 años. No importa que tan bien entrenados estuvieran en la escuela, no tenían expectativas de los niños. Por supuesto, no planeo decirlo en voz alta, pero si no hay nada interesante me aburriré. ¿No son estos mejores que los niños normales? Espero que lo sean. Fue cuando esos dos y el resto de mercenarios pensaban lo mismo. Uno por uno, los aprendices comenzaron a reunirse. ¡Wow! Yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. ¿Desenrolla mi cuerpo? Los aprendices seguían llegando tratando de autohipnosis ellos mismos, mientras que los demás parecían relajados. Sin embargo, sus acciones se sintieron tan insignificantes para los forasteros. El mercenario calvo, que miraba a los niños, tragó saliva. ¿Es este el crecimiento de los niños de 13 años? Él estaba confundido. Estaban a un nivel increíble. Aparte de sus rostros y baja estatura, los aprendices parecían mostrar apariencias creíbles incluso cuando eran adultos. Algunos niños se movían tan rápido que incluso los mercenarios tendrían problemas para alcanzarlos. Un colega, que estaba a su lado, murmuró entre dientes. ¿Es esto una reunión de todos los monstruos en un solo lugar? Lo parece. Nadie parecía aprendices. Cuerpos entrenados que nunca antes habían visto, y una expresión pesada como si esperaran que estallara una guerra. Esta no fue de ninguna manera una prueba para niños. Los mercenarios que sintieron la grandeza de Crono contuvieron la respiración. En medio de eso, los aprendices se calentaron. Sin embargo, no todos los alumnos se concentraron en sí mismos. ¿Por qué no ha llegado todavía? Bromear. El aprendiz que debería haber estado en los primeros puestos por su esfuerzo. Las personas realmente talentosas que pudieron pasar fácilmente la evaluación intermedia, que se sabe que es imposible de completar, se concentraron en algo más que en la prueba. Fue porque las personas que deberían haber estado allí, Ahmed y Karaka, que estaban a cargo de la prueba, no estaban presentes. Además, no está aquí. ¿Qué demonios está haciendo? La evaluación comenzará pronto. Al principio, nadie lo esperaba. Sin embargo, con cada día que pasaba, se convertía en un tipo extraño que era lo suficientemente capaz de perfeccionar sus habilidades a través del entrenamiento. Irene Perere, ese chico no había aparecido. Ese hecho inquietó a Brad Lloyd, Judith e incluso a Ilya Lindsay. Fue cuando la conmoción estalló en una esquina. Los futuros aprendices que sintieron que los instructores habían llegado giraron la cabeza solo para sorprenderse. ¿Qué? Ni siquiera se cambió de ropa. De ninguna manera. Toda la noche. ¿Hizo ejercicio? Los niños no pudieron deshacerse de la mirada sospechosa. No tuvieron más remedio que hacerlo. No fue fuera de lo común. Había idiotas en el mundo que trabajarían toda la noche sabiendo que había una prueba de habilidad física al día siguiente. Algunos pensaron que Irene los haría reír durante la prueba. Pero no fue eso. Todos se dieron cuenta. Incluso si la ropa empapada que llevaba era falsa, la sal que se le pegaba a la cara no podía ser falsa. Lo que eso significaba estaba claro. Irene Perere no dejó de entrenar en toda la noche. Y dadas las circunstancias, los instructores que lo descubrieron tardíamente lo detuvieron y lo llevaron a la prueba. Era hora de que los alumnos se prepararan. El anciano que estaba en silencio junto a Ahmed se movió. Semana. Hacer encaje. La mayoría de los niños que lo vieron retrocedieron 10 pasos en un solo paso. Los ingeniosos que conocían su identidad y los mercenarios contratados asintieron con la cabeza en silencio. Después de un tiempo, Jan, el maestro de escuela de Crono, se paró en el podio y abrió la boca.
Bueno, ¿cómo debo presentarme? ¿Qué debo decir? Como muchos de ustedes saben, este anciano es el maestro de escuela de Crono. Veamos, tiempo, quedan 5 minutos. Las reglas, sé que las tiene memorizadas, así que no hay nada más que necesite decir, ¿verdad? El resto del tiempo que tienen, prepárense. Y no te arrepientas. Eso es todo lo que quiero decir, no quiero interponerme en tu camino, así que me detendré aquí. Aplaudir. Cuando Yan terminó, aplaudió. Pronto los niños recobraron el sentido. Bien, lo importante era su mitad de periodo, no las otras cosas. Una vez más, recuperaron la compostura. 4 minutos. 3 minutos. 2 minutos y 1 minuto. Finalmente, unos segundos antes de la hora, Ahmed abrió la boca. La evaluación intermedia comienza ahora. Con eso, comenzó la evaluación intermedia. ¡Wow! ¡Wow! Con el mercenario supervisándolos, Irene exhaló brevemente. Luego se movió rápidamente para agarrar una barra con un disco pesado. Entonces, comenzó uno de los movimientos de evaluación, el push press. Humph. Humph. A diferencia de los movimientos generales de prensa que utilizan la fuerza de la parte superior del cuerpo, esto requiere la fuerza de la parte inferior del cuerpo, flexibilidad y agilidad. Por supuesto, no hubo incomodidad ya que lo había hecho innumerables veces en los últimos 4 meses. Pero esa no era la única emoción que sentía Irene. Ligero. Su cuerpo se sentía ligero. La barra también era liviana, hasta el punto en que los pesos en ambos extremos parecían reducirse a la mitad. Incluso ahora, estaba repitiendo los mismos movimientos más rápido que su velocidad habitual. Y sin tensión en su cuerpo. Reflexionó por un momento. Había estado entrenando toda la noche, ¿podría terminar cometiendo un error? No. Pensando que Irene aumentó su velocidad. Una mirada apareció en el rostro del supervisor. Humph, oh, humph, oh, humph. Rápidamente terminó las repeticiones y bajó la barra. Y se acercó a la caja rectangular que tenía delante. Salto de caja. Una tarea simple, pero no fue fácil considerando la altura y el límite de tiempo. Sin embargo, no se sintió agobiado. Irene puso fuerza en la parte inferior de su cuerpo y saltó ligeramente, y luego bajó al suelo. Repitió eso a una velocidad increíble. ¿Ese bastardo? Loco. No podrá completarlo. El sarcasmo de los otros aprendices se le quedó en los oídos, pero no le importó. Más bien, después de terminar la serie a un ritmo más rápido, pasó al siguiente movimiento y lo terminó, luego se acercó a la barra. Y empezó a repetir. Aún más rápido. Más estable. La expresión del supervisor cambió. Irene podía entenderlo. Incluso yo mismo estoy sorprendido de mí mismo. Anoche, se dio cuenta de que algo había cambiado en su cuerpo. Pero no sabía que había cambiado tanto. Aunque su ritmo había cambiado más de lo normal, no lo sabía. Por el contrario, parecía que si ponía un poco más de esfuerzo, podría terminarlo. No, tenía que terminarlo más rápido. Un pensamiento más fuerte que antes. La confianza lo estaba guiando. Irene volvió a aumentar su velocidad y realizó movimientos repetitivos a una velocidad aterradora. Y el ruido se hizo más fuerte. ¿Qué está haciendo? ¿Quiere agotarse o algo así? Es un loco bastardo. Maníaco. Cada vez más niños comenzaron a maldecirlo. Y volvió a ignorarlos. Se concentró en su tarea y dejó que los sonidos no lo molestaran. Sin embargo, no pudo. Se le ocurrió. Fue porque algo cambió y él lo supo. Cuando estaba inmerso en otras cosas, siempre podía escuchar las voces a mi alrededor. No. A diferencia de antes, cuando se enlistó en la escuela, la mentalidad de Irene había cambiado. Para no ser lastimada o ridiculizada, Irene continuó su soledad y bloqueó cualquier influencia externa sobre él. Era como si se escondiera del mundo a través del sueño y levantara su espada para escapar de los rumores que lo rodeaban. Pero no ahora. Maldita sea, ¿estás bromeando?
Se va a caer de todos modos. No nos preocupemos. Basta de esto. Sus oídos le llevaban las voces de los demás. Uf. Uf. La visión clara capturó los rostros de los aprendices que lo miraban fijamente y los supervisores que parecían rígidos. Irene pudo manejar esas reacciones. Ya no le importaban sus reacciones. Así que no había necesidad de que cerrara los ojos y los oídos. Por primera vez en su vida, el hijo mayor de Perere se sintió bien. Humph, humph, humph. Más, un poco más y un poco más rápido. Incomparable a cualquier otro niño. Incluso los otros mejores clasificados como Brad no pudieron seguirle el ritmo. Al poco tiempo, el ruido comenzó a amainar. Solo las miradas llenas de celos y asombro irradiaban más intensamente. Un minuto después. Irene terminó todas las repeticiones y pasó el primer curso. Miró al frente, corriendo por el camino arenoso. Solo había una persona que corría allí, Ilya Lindsay. Asintiendo para sí mismo, golpeó el suelo. Una voz áspera y poco femenina salió de la boca de Judith mientras lo miraba.